¿Alguna vez has sentido que alguien juega con tu corazón como si fuera un simple juego de azar? Que tu dolor, tu silencio, tu rechazo, se convierten en cenizas que parecen consumirte sin piedad. La verdad es que el mundo no siempre será justo contigo, pero tú sí puedes ser justo contigo mismo. Porque el estoicismo nos enseña que, incluso en medio de la tormenta, tenemos el poder de transformar esa herida en una fuente inquebrantable de fuerza interior. No permitas que quienes juegan con fuego arruinen tu esencia, aprende a construir tu paz desde el silencio, desde la dignidad. Porque quien se aleja, también enseña. Y tú, en tu silencio, puedes encontrar la verdadera fortaleza. La primera verdad que debes aceptar es que no todo está en tus manos. La vida, en su complejidad, nos presenta un escenario donde algunas cosas son controlables y otras, simplemente, no lo son. Y la diferencia entre ambos, esa línea que separa la paz de la angustia, es la clave de tu libertad interior. Porque gastar energía en lo que no puedes cambiar es como tratar de detener el viento con las manos. Es una lucha perdida, una batalla que solo desgasta y consume tu alma. Piensa en las circunstancias que te han herido, en las palabras que te han rechazado, en las heridas que parecen imposibles de cerrar. Todo eso está fuera de tu control. La gente que te juzga, las decisiones que otros toman, el destino que parece jugar en tu contra. Eso no define quién eres. Tú, en cambio, sí tienes el poder de decidir cómo responder. Tú tienes la llave de tu reacción, de tu actitud, de tu paz. Sé firme en esto, no permitas que las circunstancias externas roben tu calma. La verdadera fortaleza radica en entender que no todo en la vida está en tus manos, pero sí tu respuesta a ello. La paciencia, la aceptación y la serenidad son tus armas más poderosas frente a lo inevitable. Porque, cuando aprendes a soltar lo que no puedes cambiar, te liberas. Te liberas del peso inútil de la frustración, del sufrimiento que solo existe en tu resistencia inútil. Recuerda siempre, la libertad no es hacer lo que quieres, sino querer lo que puedes. La sabiduría estoica nos enseña que la tranquilidad llega cuando distinguimos claramente entre lo que podemos controlar, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestra voluntad, y aquello que escapa a nuestro alcance. Y en esa distinción, en esa aceptación, resides tu mayor poder. No malgastes tu energía en luchar contra los molinos de viento. No te desgastes en querer cambiar lo que, por su naturaleza, no puede ser cambiado. En su lugar, enfoca tu fuerza en cultivar tu carácter, en fortalecer tu mente, en perfeccionar tu alma. Porque, en última instancia, tú eres el único responsable de cómo eliges reaccionar ante la vida. Y esa elección, esa actitud, es lo que marcará la diferencia entre ser víctima de las circunstancias o ser su maestro. El control no siempre está afuera. El control está en tu interior. Y allí, en ese espacio sagrado, debes concentrar toda tu voluntad. Solo así, podrás avanzar sin cargar con pesos que no te corresponden. Solo así, podrás convertirte en una presencia firme, imperturbable, en medio del caos. Porque el verdadero poder reside en aceptar lo que no puedes cambiar y en dedicar tu energía a cambiar lo que sí está en tus manos. El arte del desapego no es una renuncia pasiva ni una indiferencia fría. Es una elección consciente, una manifestación de verdadera fortaleza. Aprender a soltar sin perder tu dignidad significa reconocer que algunas cosas están fuera de tu alcance y, en ese reconocimiento, reside tu libertad. No es debilidad abandonar lo que no puede ser sostenido, sino sabiduría profunda entender cuando es momento de dejar ir. Porque aferrarse a lo que ya no sirve, a lo que te daña o te limita, solo alimenta el sufrimiento. La fortaleza real no se mide por cuánto soportas, sino por cuánto puedes soltar con gracia, sin que esa acción desgaste tu espíritu. La dignidad no se pierde en la separación, sino en la lucha inútil por aferrarte a lo que debe partir. La dignidad se mantiene intacta cuando aceptas con humildad y firmeza que algunos capítulos deben cerrarse para que otros puedan comenzar. El estoico sabe que el control no está en mantener, sino en soltar. En dejar que el pasado se convierta en ceniza, en permitirse liberar esas cargas que solo pesan en la mente y en el corazón. La aceptación no es resignación, sino una fuerza activa que te permite avanzar sin cargas innecesarias.
Es la diferencia entre sufrir por lo que no puede cambiarse y entender que, en el aceptar, reside la verdadera paz. Cada vez que aprendes a liberar, fortaleces tu carácter. Cada vez que dejas ir con dignidad, te elevas por encima del caos, por encima de las heridas, por encima de las expectativas rotas. Porque la verdadera fortaleza no está en cómo resistimos, sino en cómo aceptamos lo que no podemos cambiar y seguimos adelante con integridad. El desapego no significa que dejes de amar, que dejes de preocuparte o que ignores. Significa que entiendes el valor de la libertad interior, que no permites que nada externo destruya tu paz. Es una decisión valiente, una actitud que dice, no soy esclavo de las circunstancias, ni de las personas, ni de las heridas. Porque en la aceptación, en el soltar, resides tu poder más profundo. Y esa fuerza, esa dignidad, es lo que te prepara para enfrentar cualquier tormenta con la cabeza en alto y el corazón firme. El dolor no es tu enemigo, sino una oportunidad disfrazada de herida. Es en ese sufrimiento donde yace la semilla de tu mayor transformación. La verdadera fortaleza no se mide por cuánto soportas, sino por cómo conviertes esa carga en un escalón hacia tu mayor virtud. Cada golpe, cada lágrima, cada cicatriz, puede ser el impulso que te catapulte a un nivel superior de autodominio y sabiduría si aprendes a mirarlos con ojos de maestro. No permitas que el dolor te destruya, úsalo. Porque en el corazón del sufrimiento reside la oportunidad de conocerte en tu forma más pura, más auténtica. La vida te prueba, sí, pero también te ofrece la posibilidad de convertir esa prueba en tu mejor maestro. La herida no define quién eres, pero la forma en que respondes a ella sí. Y esa respuesta, esa actitud frente al dolor, es lo que revela tu verdadero carácter. Recuerda siempre, el estoico no busca evitar el dolor, sino aprender a dominarlo. La virtud no se forja en momentos de comodidad, sino en la tempestad del alma. Cuando enfrentas una herida, tienes dos opciones, permitir que te derrote o usar esa herida como combustible para crecer. La diferencia está en tu voluntad, en tu decisión de transformar la adversidad en un acto de autodisciplina y coraje. Cada vez que eliges ver la herida como una oportunidad para perfeccionar tu espíritu, fortaleces tu carácter. Porque el autodominio no es simplemente resistir, es convertir la vulnerabilidad en una fuente de poder. Es aceptar la realidad de tu sufrimiento sin que éste te consuma, y en esa aceptación, encontrar la libertad. La virtud surge cuando el dolor, en lugar de derrotarte, te impulsa a ser mejor, a ser más fuerte, a ser más sabio. No olvides que los grandes hombres, los que dejan huella en la historia, no son aquellos que nunca sintieron dolor, sino aquellos que supieron transformar ese dolor en su mayor fuerza. Tú también puedes. Solo necesitas entender que cada herida lleva en sí la promesa de un nuevo comienzo. Solo necesitas decidir que esa herida será el faro que guíe tu camino hacia un mayor autocontrol y una vida plena. En un mundo lleno de ruido y expectativas, aprender a cultivar el silencio es uno de los mayores actos de libertad que puedes realizar. El silencio no es ausencia de palabras, sino la presencia de una mente clara y un corazón firme. Es en ese silencio donde reside tu mayor poder, porque en él descubres que tu paz interna no depende de las acciones o palabras de otros, sino de cómo eliges responder ante ellas. No permitas que las opiniones, las críticas o las acciones externas dicten tu estado de ánimo. La verdadera autosuficiencia es entender que nadie puede quitarte tu paz si tú no se lo permites. La paz no es un regalo del exterior, sino una decisión interna. Es un acto de valentía y autodisciplina el mantenerse firme en medio del caos, en medio de las provocaciones, en medio de las tempestades del mundo. Porque, en realidad, solo una mente que domina su impulso puede permanecer en calma cuando todo a su alrededor intenta desestabilizarla. Recuerda siempre, tú no controlas lo que sucede afuera, pero sí tienes control sobre tu interior. Esa es la clave del estoico, entender que la respuesta que das a la vida, esa reacción que eliges en cada momento, es lo que realmente determina tu libertad. Cuando aprendes a responder con silencio, con dignidad y con autocontrol, te vuelves invencible. No porque ignores la realidad, sino porque la aceptas y eliges tu actitud consciente ante ella. El poder del silencio es un escudo, una fortaleza que te permite mantenerte firme en medio del ruido del mundo. Porque en ese silencio, en esa autosuficiencia,
comprendes que ninguna acción externa puede alterar tu paz si tú no entregas esa paz voluntariamente. La verdadera fortaleza radica en la capacidad de responder con serenidad, en la decisión de no dejarse arrastrar por la tormenta emocional que otros desean imponerte. No busques en otros la validación de tu paz. Esa paz, esa tranquilidad, está en tu interior, en la firmeza de tu carácter y en la disciplina de tu mente. Solo cuando entiendes que tu paz no es negociable, solo entonces puedes comenzar a vivir con la libertad que solo el verdadero estoico conoce. Porque en ese acto de autosuficiencia, en ese silencio que guardas, reside tu poder más profundo, esa fuerza que ninguna adversidad podrá arrebatarte. Construir un carácter firme y resistente no es un acto de suerte, sino una decisión consciente y una disciplina diaria. Es forjar en el interior una fortaleza que ninguna ceniza, por más ardiente que sea, pueda destruir. La verdadera resistencia no se mide por cuánto soportas, sino por cuánto logras convertir cada golpe, cada caída y cada herida en un pilar que fortalece tu espíritu. La resiliencia no es una cualidad con la que se nace, sino un hábito que se cultiva con voluntad y determinación. Repite conmigo, tu espíritu puede ser tan resistente como tú decidas que sea. La diferencia entre aquellos que se dejan arrasar por las adversidades y quienes permanecen firmes radica en su postura ante la vida. La fortaleza no está en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de soportar el dolor sin que éste te destruya. La verdadera virtud se revela en la manera en que te levantas después de cada caída. En cómo transformas las cenizas en las bases para una nueva y más sólida versión de ti mismo. Cada experiencia, cada herida, cada rechazo, son las piedras con las que construyes tu carácter. La resistencia no se logra evitando el conflicto, sino enfrentándolo con valor y dignidad. Porque la adversidad, en su esencia, es la oportunidad perfecta para demostrar de qué estás hecho. Cuando aprendes a ver en la dificultad una oportunidad de crecimiento, esa misma dificultad deja de ser un enemigo y se convierte en tu aliada. Fortalecer tu espíritu requiere de autocontrol, de disciplina y de una visión clara de quién quieres ser. No permitas que las cenizas del pasado apaguen tu fuego interior. Al contrario, úsalas como combustible para seguir adelante. La verdadera resistencia es aquella que no solo soporta, sino que también transforma. La que, en medio del caos, mantiene la calma y la dignidad intactas. Porque, al final, tu carácter no se mide por las veces que caes, sino por las veces que te levantas y sigues avanzando con firmeza. Construir esa fortaleza es un acto de amor propio, una declaración de que, sin importar cuántas cenizas quemen tu historia, tú seguirás siendo esa llama que no puede ser apagada. Porque en el interior de un espíritu verdaderamente resistente, reside la certeza de que ninguna adversidad, por muy ardiente que sea, puede destruir la esencia que has decidido preservar. Recuerda siempre, el verdadero poder reside en tu interior. No permitas que las heridas, las pérdidas o las cenizas del pasado te hagan olvidar quién eres en realidad. Cada lección, cada caída, cada chispa que se apaga en el caos, es una oportunidad para renacer más fuerte, más sabio y más firme. Tu destino no está escrito por las acciones de otros, sino por cómo eliges responder a ellas. En ese acto de respuesta, en esa decisión de mantenerte de pie y en control, resides tu verdadera libertad. No te conformes con meras supervivencias, aspira a la grandeza de un espíritu que, aunque juegue con fuego, aprende a transformar las cenizas en su mayor legado. La disciplina, el silencio, la aceptación y la fortaleza interna son tus armas. Úsalas sin descanso. Porque quien domina su mente, domina su destino. Y en esa conquista, en esa constante construcción de tu carácter, está la verdadera victoria. Ahora, levántate con toda tu fuerza y continúa forjando esa alma indomable. La llama nunca muere, solo se alimenta de tu decisión de seguir adelante.